El zumbido de mi teléfono me sacó del sueño. Estiré la mano, esperando un mensaje de mi hermana, o tal vez de uno de mis desarrolladores en una zona horaria diferente. En su lugar, era un solo mensaje de texto, sin saludo, sin explicación, solo esto. Laura, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido seguir una nueva dirección. Tu puesto ya no es requerido. Gracias por tu servicio. Por favor, asegúrate de entregar todos los accesos antes del final del día laboral del lunes. Gerencia. Lo leí 3 veces, cada vez más lento que la anterior. No estaba alucinando. 23 años, miles de horas, millones en ingresos y una empresa que ayudé a construir desde una mesa plegable en un espacio de coworking compartido, ahora cortada con un mensaje de texto un domingo por la mañana. Debería haber estado furiosa o con el corazón roto, o al menos sorprendida, pero no lo estaba, porque en algún lugar muy profundo había visto esto venir. Aún así, respiré hondo y escribí mi respuesta con el mismo profesionalismo tranquilo que me había llevado a través de adquisiciones, despidos, disputas con inversionistas y sesiones nocturnas de depuración. Les deseo todo lo mejor hacia adelante. Dejé el teléfono y miré al techo. Mi nombre es Laura Klene. Tengo 57 años. Soy la cofundadora y hasta esta mañana la arquitecta jefe de sistemas de Redline Tech Solutions, una empresa SaaS de tamaño mediano con sede en Denver. Crié a mi hija a través de 2 recesiones y una pandemia mientras hacía crecer esta empresa desde una idea bootstrapeada hasta una operación de $40 millones. En aquel entonces no tenía inversionistas, ni siquiera tenía un seguro médico adecuado. Lo que tenía era una pizarra blanca, 3 laptops y una idea que no me dejaba dormir. Y ahora tenía un mensaje de texto enviado por Connor Maddox, el visionario moderno de 32 años que se había unido a nosotros hace 6 años como gerente junior de producto y había escalado la escalera rápido, demasiado rápido. Connor tenía carisma, sin duda, y un MBA de Stanford que hacía suspirar a los inversionistas. Había sido promovido a CEO hace poco más de un año después de que la junta empujara a mi cofundador a la jubilación anticipada. Me quedé pensando que podría adaptarme, pero ese fue mi primer error. Pensar que la lealtad tenía algún lugar en un mundo que adora la disrupción y la juventud. Cuando Redline era solo una idea, estaba programando en mi garaje mientras mi hija dormía la siesta en un sofá de segunda mano. Había construido sistemas antes para consultorios médicos, firmas inmobiliarias, incluso algunos primeros .coms, pero esta vez era diferente. Esta vez quería crear algo a prueba de balas, construido desde cero, seguro, escalable, elegante, y lo hice. Diseñé el sistema central de lo que más tarde se convertiría en el producto insignia de Redline, SecureSync, una plataforma segura de compartición de archivos y colaboración utilizada hoy por más de 600 clientes empresariales, incluyendo 3 instituciones financieras y una agencia federal. Toda la infraestructura estaba estratificada, endurecida y reforzada por mi propio marco de encriptación, enterrado profundamente en el núcleo, invisible para cualquiera que no supiera dónde buscar. Nunca imaginé que necesitaría un mecanismo de seguridad, pero construí uno de todos modos. Ese mecanismo había nacido de una experiencia traumática que viví en mis primeros años como desarrolladora independiente. Trabajaba para una firma consultora pequeña. Había pasado 6 meses desarrollando un sistema complejo de gestión de inventario para una cadena de ferreterías. El proyecto estaba casi completo cuando el dueño de la empresa decidió que ya no necesitaba mis servicios y contrató a un desarrollador más joven y más barato para terminar los detalles finales. Una semana después, todo el sistema colapsó. El nuevo desarrollador había intentado modificar la base de datos sin entender la arquitectura subyacente. Los datos de inventario de 5 tiendas se corrompieron, las transacciones se perdieron y la empresa perdió casi $100,000 en el caos que siguió. Cuando me llamaron de vuelta, desesperados, les cobré el triple de mi tarifa original. No por venganza, sino porque había aprendido que el conocimiento institucional tiene un valor que solo se reconoce cuando falta. Esa experiencia me enseñó que la gente subestima lo que no entiende, especialmente cuando viene empaquetado en una mujer de mediana edad que prefiere la funcionalidad sobre la presentación. Desde entonces, cada sistema que construía llevaba a mí seguro, no para dañar, sino para proteger mi trabajo de manos inexpertas. Caminé hacia mi oficina en casa y encendí mi terminal personal. Cuando se cargó el sistema operativo personalizado, sonó un suave carillón de bienvenida, el que había programado años atrás. Mis dedos danzaron sobre las teclas, accediendo a los registros, revisando el latido del corazón del sistema, aún funcionando perfectamente, aún respirando y aún completamente bajo mi control. Connor no sabía eso. Pensó que había entregado todo. Pensó que me había reemplazado con flujos de trabajo ágiles y presentaciones de
PowerPoint. Lo que no se daba cuenta era que toda la infraestructura de Redline aún funcionaba con mi código que requería verificación manual periódica, llaves silenciosas y mapas de encriptación que solo yo poseía, código que había encriptado usando mi propio protocolo y distribuido a través de 4 puntos de acceso, 2 de los cuales habían sido desactivados el mes pasado cuando reorganizó el equipo de sistemas sin mi conocimiento. Los puntos de acceso eran más que simples verificaciones técnicas. Cada uno requería no solo una contraseña, sino también respuestas a preguntas de seguridad que había diseñado basándome en la historia temprana de la empresa. Preguntas como ¿cuál era el nombre del café donde Neil y yo firmamos nuestro primer contrato? ¿O qué código de error mostró el sistema el día que conseguimos nuestro primer cliente de $1 millón? Estas preguntas no estaban documentadas en ningún manual. Estaban en mi memoria, protegidas por años de experiencia compartida que ningún consultor externo o CEO recién llegado podría conocer. Cerré la terminal y me senté hacia atrás. El sistema no fallaría hoy o mañana, pero en 11 días, el proceso de renovación automática para los certificados de licencia del núcleo se activaría. Y cuando eso pasara, a menos que alguien ingresara la frase clave correcta, el sistema entraría en bloqueo de seguridad, no para destruirlo, sino para protegerlo del mal uso, de manos descuidadas, de gente como Connor. No era una trampa, era un seguro. La génesis de este sistema de seguridad se remontaba a 2018, cuando Redline experimentó su primera gran amenaza de brecha de datos. Un plugin de análisis de terceros había introducido una vulnerabilidad y durante la noche, los datos de los clientes estuvieron a punto de ser expuestos. Lo detectamos a tiempo, pero fue una llamada de atención. Connor ni siquiera estaba en la empresa entonces. Éramos yo, mi cofundador Neil, y un puñado de ingenieros haciendo días de 16 horas tratando de contener el daño. Durante esa crisis, me di cuenta de que habíamos crecido tan rápido que algunos de nuestros protocolos de seguridad más antiguos se habían quedado atrás. Los nuevos empleados no entendían por qué ciertos procesos existían, y en su entusiasmo por modernizar, habían eliminado verificaciones que consideraban obsoletas, pero que eran fundamentales para la integridad del sistema. Esa semana decidí que construiría un sistema que no dependiera de la memoria o las conjeturas, un marco de autoauditoría con mecanismos de seguridad incorporados que asumieran error humano. No sí, sino cuándo. Me tomó 8 meses. Reescribí módulos enteros, documenté cada pieza en papel, creé un mapa de llaves físico al que solo Neil y yo teníamos acceso. Él guardó su copia en una caja a prueba de fuego. La mía se quedó en mi caja fuerte. El sistema que creé era como una cebolla, capas y capas de verificaciones, cada una más profunda que la anterior. En la superficie parecía un sistema normal de autenticación, pero en el núcleo había protocolos que solo se activarían bajo circunstancias específicas, intentos de acceso no autorizados, cambios masivos en la arquitectura sin las verificaciones apropiadas, o la ausencia prolongada de los administradores primarios. Cuando Connor se unió, nunca preguntó sobre la infraestructura heredada. Trajo a sus consultores, instalaron nuevos tableros, rediseñaron la interfaz de usuario, pero nunca tocaron las raíces. Y no puedes rediseñar un árbol desde las hojas. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de Maya, una de las ingenieras originales que había contratado hace 15 años. Simplemente decía, por favor dime que viste las noticias. Ya bloquearon tu email. ¿Realmente piensan que pueden manejar esto sin ti? Sonreí ligeramente. Podían intentarlo. Pero la pregunta real no era si Redline se rompería. Era cuándo y si estaría dispuesta a salvarlo. El lunes por la mañana llegó más frío de lo esperado. Los cielos de Denver estaban grises y mi estado de ánimo también mientras observaba a los madrugadores trotar pasando mi casa, mientras me sentaba con una taza de café que no recordaba haber hecho. Mi bandeja de entrada había sido desactivada durante la noche. Mis canales de Slack del trabajo estaban silenciosos. Después de 2 décadas, era como si nunca hubiera existido, sin email de despedida, sin reunión de transición, sin reconocimiento de lo que había construido, solo silencio. Y en algún lugar de una oficina esquinera en el centro, Connor Maddox probablemente estaba chocando los 5 con alguien por lo limpia que había sido la salida. Me conecté a mis sistemas personales de nuevo. Los servidores de Redline aún zumbaban, sus registros transmitiendo en mi portal de monitoreo encriptado. Aún no había signos de pánico, pero sabía que la cuenta regresiva había comenzado. 11 días. Ese era el momento cuando el protocolo de renovación para el conjunto de autenticación del núcleo de Redline intentaría activar las nuevas llaves de seguridad. Y a menos que el sistema recibiera la frase clave de un administrador autorizado, un administrador que ya no tenían, iniciaría el respaldo. Y el respaldo no era placentero. El respaldo significaba que los clientes comenzarían a recibir notificaciones de certificados fallidos. No inmediatamente, sino gradualmente. Una degradación lenta de confianza, problemas de acceso, fallas de inicio de sesión, interrupciones de sincronización. No lo había diseñado para castigar, lo había diseñado
diseñado para proteger, pero sin la frase clave. El sistema interpretaría el silencio como potencial compromiso, bloquearía el acceso a datos sensibles, pausaría la sincronización entre nodos distribuidos y requeriría intervención manual, algo que solo yo sabía cómo realizar. No porque estuviera tratando de ser indispensable, sino porque nunca se molestaron en aprender. El proceso era elegante en su simplicidad y aterrador en su eficacia. El sistema monitoreaba continuamente patrones de acceso administrativo. Si detectaba que los administradores primarios no habían realizado verificaciones de rutina en un periodo específico, comenzaba a elevar los niveles de seguridad gradualmente. Primero, requeriría autenticación adicional para operaciones rutinarias. Luego, comenzaría a rechazar conexiones de nuevos dispositivos. Eventualmente, si continuaba sin recibir la verificación apropiada, asumiría que la estructura de seguridad había sido comprometida y se cerraría para proteger los datos de los clientes. Era un sistema diseñado por alguien que entendía que la verdadera seguridad no viene de hacer que las cosas sean más difíciles de usar, sino de asegurar que solo las personas que realmente entendían el sistema pudieran operarlo completamente. Al mediodía del lunes comenzaron las llamadas. Primero fue Jordan de nóminas. Oye, Laura, sé que esto es raro, pero ¿recuerdas cómo la puerta de enlace de acceso de nómina interna interactúa con la base de datos de contratistas? Estoy bloqueado y dice que tú administras ese sistema. Hice una pausa. Sonaba ansioso. No pánico todavía. Ya no estoy con Redline, Jordan, dije, tranquila pero clara. Recibí aviso ayer. Oh, no me había dado cuenta, dudó. Es solo que necesitamos acceso antes del final del día o nadie cobra. Eso es desafortunado. Otro silencio. Luego una voz suave, casi avergonzada. ¿Todavía tienes la credencial de anulación? No respondí porque él ya sabía. Jordan había sido uno de mis hires más tempranos en el departamento de operaciones. Lo había traído cuando aún era un analista junior y lo había visto crecer hasta convertirse en un gerente competente. Sabía que entendía los sistemas mejor que la mayoría, y si él estaba llamando, significaba que las cosas estaban más mal de lo que Connor probablemente quería admitir. El sistema de nóminas era particularmente delicado porque interfaceaba con múltiples bases de datos, empleados, contratistas, beneficios, impuestos. Había construido verificaciones cruzadas elaboradas para asegurar que los pagos se procesaran correctamente, pero estas mismas verificaciones significaban que cuando algo fallaba, todo el sistema se congelaba hasta que un administrador autorizado pudiera diagnosticar y corregir el problema. Una hora después, Maya llamó. No se molestó con charla casual. Han cerrado tu acceso remoto, pero el sistema aún marca tu firma como administrador primario. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondí. Ellos no. Acabo de ver a Connor en una reunión tratando de actuar como si nada estuviera mal, pero los desarrolladores junior están enloqueciendo. Algunas pruebas de actualización ya fallaron. Podía oír tecleo de fondo. Probablemente desde su equipo en casa. Ella siempre trabajaba mejor fuera de la oficina. Es por eso que le permitía hacer deployments remotamente cuando aún era junior. Nunca lo olvidó. ¿Quieres que lo arregle? Pregunté. No respondió inmediatamente. Luego, no, quiero que hagas lo que crees que es correcto, pero no están listos para lo que viene. Maya había sido una de mis contrataciones más orgullosas. La había encontrado en una conferencia de desarrollo hace 15 años. Una programadora brillante pero tímida que había sido subestimada en su trabajo anterior porque prefería resolver problemas complejos en lugar de hacer presentaciones flashy. La contraté en el acto y nunca me arrepentí. A lo largo de los años, Maya se había convertido en mi segunda en comando no oficial. Entendía no solo cómo funcionaban los sistemas, sino por qué funcionaban de esa manera. Cuando otros desarrolladores querían hacer cambios rápidos, Maya era quien hacía las preguntas difíciles sobre las consecuencias a largo plazo. Su llamada me confirmó lo que ya sospechaba. Connor había rodeado el equipo técnico con personas que priorizaban la velocidad sobre la comprensión y ahora estaban pagando el precio. Esa noche, saqué una carpeta negra gruesa de la parte posterior de mi armario. Adentro había diagramas escritos a mano, registros de llaves, marcas de tiempo, la misma documentación que había ofrecido digitalizar 3 veces. Cada solicitud negada. Demasiado heredado, habían dicho. Moveremos todo a la nube. Nunca preguntaron dónde vivían las llaves de encriptación. Nunca preguntaron quién regeneraba las sales cada 6 meses. Ni siquiera miraron la arquitectura del servidor original, que aún se enrutaba a través de 2 de mis nodos de respaldo silenciosos. Llegué a la última página de la carpeta. Una línea corta de código, mi salvaguarda final, un script que cuando se ejecutara no dañaría el sistema, sino que lo llevaría a una parada completa, una pausa, un recordatorio a nivel de sistema. Esta infraestructura nunca fue diseñada para funcionar sin comprensión. Por favor, regresa al origen para reinicio. Cerré la carpeta y la guardé de vuelta en la caja fuerte. No iba a romper nada, pero tampoco iba a protegerlos de
sí mismos. Todavía no. El miércoles por la mañana, Maya me envió otro mensaje. Laura, está empezando. Múltiples sistemas de clientes fallaron la sincronización nocturna. Connor está culpando al equipo de IT. Podrías querer revisar tus registros. Refresqué el sistema. El nodo 4 acababa de quedar silencioso. 10 días restantes. El nodo 4 servía solicitudes de autenticación para 7 clientes empresariales, incluyendo Vantage Bank, nuestro cliente financiero más antiguo. El ping de validación de certificado había fallado 2 veces durante la noche, tal como había predicho. Sin anulación manual, el sistema estaba en modo de respaldo, cortando la sincronización y escalando registros a la cola de respaldo secundario. No una parada completa, todavía no, pero los síntomas se estaban mostrando y solo iban a extenderse. Abrí una pantalla de monitoreo secundaria y observé mientras las banderas rojas parpadeaban a través de los nodos 3 y 7. No crítico, no fallo total, pero grietas, claras y crecientes. Ya estaban llegando tarde para arreglarlo. A las 10:17 a.m. recibí un mensaje de LinkedIn de uno de los ingenieros más nuevos, Tomás, un desarrollador de backend silencioso pero competente que se había unido hace 2 años. Hola Laura, espero que estés bien. Sé que ya no estás con Redline, pero me preguntaba si tienes algún consejo sobre el validador heredado usado en SecureSync V3. Nuestra documentación interna hace referencia a algo llamado GateCheck, pero nadie sabe qué hace. GateCheck. Realmente no sabían. Ese era el verificador de handshake que escribí en 2012, después de que una falla de certificado de cliente causara un apagón de sincronización de 3 horas. Interceptaba silenciosamente discrepancias de verificación y empujaba un proceso de reintento retardado a través de un sandbox hasta que el sistema pudiera resolver de forma segura la diferencia de llave. Sin él, todo el bucle de handshake se estanca. La arquitectura de Redline había evolucionado desde entonces, pero la columna vertebral de ese proceso, la lógica, aún funcionaba en ese script silencioso, enterrado profundamente, estable, intocado durante una década. GateCheck era más que solo un verificador técnico. Era el resultado de una de las lecciones más duras que habíamos aprendido como empresa. En 2012, habíamos perdido un cliente importante debido a una falla de certificado que duró 3 horas un viernes por la tarde. El cliente era una firma legal que necesitaba acceso a documentos urgentes para un caso que iba a corte el lunes. Cuando finalmente resolvimos el problema, descubrimos que había sido causado por una actualización rutinaria que había cambiado la forma en que el sistema validaba certificados. La actualización había sido probada, pero solo durante horarios de oficina normales, no bajo la carga pesada de un viernes ocupado. Esa experiencia me enseñó que los sistemas complejos fallan de maneras que las pruebas simples no pueden predecir. Así que construí GateCheck como una red de seguridad inteligente que monitoreaba continuamente los handshakes de certificados y aplicaba lógica correctiva cuando detectaba patrones que podrían llevar a fallas. No respondía a Tomás, necesitaba mantener distancia emocional. Había dado todo a esa empresa, y ahora que se estaba desmoronando, parte de mí quería dejarla arder, pero había clientes involucrados, gente, negocios dependiendo del acceso a sus sistemas para hacer nóminas, coordinar envíos, asegurar datos privados. Y todavía me importaba. Esa era la parte más difícil. Todavía me importaba, no Connor o la Junta, o cualquier excusa que darían para cubrir esto más tarde, sino la gente para la que había construido este sistema en primer lugar. El jueves salí a caminar. Necesitaba espacio para pensar, aire fresco, para recordar quién era antes de volverme obsoleta y desactualizada. Cerca del café de la esquina, me topé con Kevin, nuestro exdirector de implementación. Se veía sorprendido, luego culpable. Laura, wow, no esperaba verte por aquí. Todavía vivo aquí, Kevin, dije gentilmente. Asintió, avergonzado. No lo están manejando bien, admitió. La transición, quiero decir, los sistemas están actuando mal y, bueno, probablemente ya sabes eso. He visto las señales. Miró alrededor, luego bajó la voz. Connor está pretendiendo que todo está bajo control, pero tuvimos 5 escalaciones de clientes ayer. La Junta está haciendo preguntas. Eso me hizo pausar. ¿La Junta? Asintió. Hubo una reunión cerrada esta mañana. Robert Bernstein, de Legal, siguió repitiendo que alguien falló en asegurar la documentación de traspaso apropiada. Connor te está culpando. Tuve que reír suavemente, amargamente. Por supuesto que lo hace. Kevin había sido uno de los primeros empleados que contraté cuando Redline comenzó a crecer más allá de solo Neil y yo. Era un comunicador natural que podía traducir nuestras soluciones técnicas complejas en términos que los clientes podían entender. Durante años, había sido el rostro de Redline para muchos de nuestros clientes más importantes. Lo que me sorprendía de la
conversación no era que Connor me estuviera culpando, eso era predecible, sino que Kevin se sintiera lo suficientemente cómodo para contarme sobre las preguntas de la junta. Eso sugería que la situación era peor de lo que había imaginado y que incluso los empleados leales estaban comenzando a cuestionar el liderazgo de Connor. Esa noche recibí otro mensaje, esta vez de un número que no había visto en años. Neil, mi ex cofundador, el que se había ido cuando Connor fue nombrado CEO. Vi lo que está pasando. ¿Estás bien? Estoy bien. Todavía tienes acceso, ¿verdad? Nunca revocaron las credenciales raíz, solo las capas de administrador front-end. Ese fue un error. Sí, respondí. Un gran error. Hubo una pausa antes de su respuesta final. ¿Qué vas a hacer? No respondí porque aún no estaba segura. Neil y yo habíamos construido Redline desde la nada. Habíamos compartido noches sin dormir, celebraciones de hitos y el estrés constante de mantener viva una startup. Cuando se fue, no fue por falta de fe en la empresa, sino porque no podía trabajar bajo el estilo de liderazgo de Connor. Es como ver a tu hijo ser criado por extraños, me había dicho en su despedida. Sabes que podrían cuidarlo, pero también sabes que nunca lo entenderán como nosotros. Su mensaje esa noche me recordó que no era la única que había sido empujada fuera de la empresa que habíamos construido. La diferencia era que él había tenido la sabiduría de irse antes de que lo echaran. El viernes a las 3:04 p.m., 3 sistemas de clientes más fallaron durante rollouts automatizados, discrepancias de certificados, problemas de sincronización, tableros de administración bloqueados. El soporte al cliente estaba inundado de tickets, y todos los ingenieros estaban luchando con documentación incompleta, adivinando su camino a través de un sistema que nunca fue diseñado para ser ejecutado a ciegas. Y aún así, nadie me llamó. Ni Connor, ni la junta, ni un reconocimiento oficial de lo que estaba pasando. Solo el lento desmoronamiento de una máquina que había funcionado suavemente durante más de una década porque alguien sabía dónde encajaba cada engranaje, y esa persona había sido borrada con un mensaje de texto. El sábado por la mañana, abrí mi email para encontrar un asunto que me hizo enderezarme. Solicitud urgente de estabilización del sistema. Junta de directores. Debajo, solo una línea. Señorita Kleene, ¿estaría disponible para una consulta confidencial sobre la infraestructura central de Redline? Estamos preparados para ofrecer compensación. Finalmente, se estaban acercando. La pregunta ahora era, ¿cuánto me costaría salvarlos? El email de la junta estuvo sin abrir durante un minuto mientras miraba el asunto, las palabras nadando en mi cerebro aún despertando. Solicitud urgente de estabilización del sistema. No era de Connor. Era de la dirección oficial de la junta de directores. Hice clic. Señorita Kleene, estamos solicitando su disponibilidad para una consulta confidencial sobre la infraestructura central de Redline. Creemos que su experiencia es únicamente requerida para resolver ciertos problemas urgentes que han surgido durante la transición actual del sistema. Estamos preparados para ofrecer compensación y trabajar dentro de sus términos. Por favor, háganos saber cómo preferiría proceder. Ahí estaba, sin disculpa, sin mención del despido, solo negocios. Cerré los ojos por un momento e inhalé profundamente. Esto ya no se trataba solo de código, se trataba de legado, de lo fácil que es descartar experiencia y lo caro que se vuelve cuando esa experiencia resulta ser irreemplazable. Aún así, no era vengativa. No quería que Redline colapsara. Había demasiada gente buena aún trabajando ahí. Gente que había mentoreado, apoyado, contratado, entrenado, pero tampoco iba a volver con la cabeza gacha. No esta vez. A la 1:44 p.m. compuse mi respuesta. Cada palabra elegida con cuidado. Estoy abierta a consultoría bajo las siguientes condiciones. Primero, acceso remoto solamente, sin reuniones en persona. Segundo, autonomía completa para realizar diagnósticos necesarios. Tercero, un acuerdo escrito reconociendo que cualquier código escrito o guía dada durante este compromiso permanece como mi propiedad intelectual, licenciada a Redline solo para esta instancia. Cuarto, una tarifa de consultoría diaria de $3,000 con un compromiso mínimo de una semana pagado por adelantado. Quinto, no reportaré a Connor Maddox, ni participaré en reuniones donde él esté presente. Presioné enviar, luego esperé. Tomó 42 minutos. La respuesta fue corta. Acordado. Las credenciales de acceso serán emitidas antes de las 3 p.m. hoy. Confirmación de pago adjunta. Y así, estaba de vuelta dentro del sistema que construí, con el control que nunca debería haber tenido que entregar. Las condiciones que había establecido no eran arbitrarias. Cada una representaba una lección aprendida durante mis décadas en la industria tecnológica. El requisito de acceso remoto solamente me protegía de la política de oficina y las dinámicas de poder que habían contribuido a mi salida. Trabajando desde casa, podría enfocarme en los problemas técnicos sin distracciones o confrontaciones. La autonomía completa para diagnósticos era crucial porque sabía que parte del problema era que el equipo actual no entendía completamente
exactamente lo que estaba mal. Necesitaba libertad para investigar sin tener que explicar o justificar cada paso. El acuerdo de propiedad intelectual era mi protección contra futuras disputas. Si iba a arreglar sus problemas, quería asegurarme de que no podrían simplemente usar mi trabajo y luego echarme de nuevo. La tarifa de $3,000 por día era estratégica. Era lo suficientemente alta para reflejar el valor de mi experiencia y la urgencia de la situación, pero no tan alta como para parecer punitiva. Más importante, el pago por adelantado aseguraba que estuvieran comprometidos con el proceso, y la condición sobre Connor era no negociable. Él había tomado la decisión de despedirme, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa decisión. A las 3:05 p.m., acceso remoto restaurado, registros, protocolos, mecanismos de seguridad, todo estaba aún ahí. Se sintió como regresar a una casa vieja. Nadie había limpiado. Polvo en cada esquina, parches críticos perdidos. Alertas antiguas enterradas bajo notificaciones sin abrir. No solo habían fallado en mantenerlo, lo habían roto activamente. El equipo de Connor había tratado de insertar herramientas modernas, nuevos marcos, integraciones flashy sin entender qué hacía estable al sistema en primer lugar. Habían sobrescrito dependencias, eliminado retrasos de verificación esenciales y, increíblemente, deshabilitado GateCheck. Mientras navegaba por los registros, encontré evidencia de lo que solo podía describir como vandalismo técnico. Alguien había intentado modernizar la interfaz de autenticación, reemplazando mi protocolo de encriptación personalizado con una librería de terceros más estándar. El problema era que mi protocolo no era solo sobre encriptación, era un ecosistema completo que manejaba la rotación de llaves, la validación de integridad y la recuperación de errores de manera integrada. Cuando reemplazaron solo la parte de encriptación, rompieron todo el sistema de validación. Era como reemplazar el motor de un auto mientras lo mantenías en movimiento. Técnicamente posible, pero garantizado para causar daños catastróficos. Tuve que deshacer la mayoría de sus actualizaciones solo para comenzar a diagnosticar las fallas más profundas. El domingo a las 10:22 a.m. había estado trabajando sin parar durante 19 horas. Comí una barra de granola en mi escritorio y bebí café frío mientras revisaba los resultados de mi primer escaneo completo del sistema. La cadena de certificados raíz ya había activado 4 umbrales de bloqueo. Los nodos de respaldo aún funcionaban apenas, pero a menos que fueran resincronizados manualmente, todo el sistema activaría el interruptor de muerte final dentro de 6 días. Parcheé los problemas inmediatos, escribí un script temporal para estabilizar los nodos más críticos lo suficiente para ganar tiempo, pero no implementé la solución completa todavía porque no había decidido si quería hacerlo. Durante esas 19 horas, había descubierto algo que me perturbó profundamente. No era solo negligencia o incompetencia lo que había causado estos problemas. Había evidencia de que algunos de los cambios habían sido hechos deliberadamente para simplificar el sistema, eliminando lo que alguien consideraba complejidad innecesaria. En los registros de cambios encontré comentarios como eliminando verificación redundante, simplificando flujo de autenticación y removiendo dependencias heredadas. Cada uno de estos cambios había eliminado una salvaguarda que había puesto en su lugar después de una falla específica del mundo real. Era como un médico decidiendo que los síntomas de dolor eran innecesariamente complejos y simplemente eliminando las terminaciones nerviosas en lugar de tratar la causa subyacente. El lunes a las 8:03 a.m. llegó un nuevo email, esta vez de la presidenta de la Junta, Deborah Lynn. Señorita Klein, los resultados de estabilización se están mostrando. Estamos extremadamente agradecidos. Me gustaría hablar con usted directamente, fuera del registro si es posible. Acordé. Programamos una llamada segura para el mediodía. A las 12:01 p.m., Deborah apareció en mi pantalla, profesional y tranquila. Quiero comenzar reconociendo que la forma en que se manejó su partida fue inaceptable, dijo inmediatamente. No fuimos informados de los detalles en ese momento. Desde entonces he revisado el proceso de despido y quiero ofrecer una disculpa formal. No esperaba eso. Gracias, dije. Eso significa algo, asintió. Ahora entendemos que Connor empujó su remoción bajo el pretexto de modernización. Nunca reveló cuán dependiente seguía siendo la empresa de su arquitectura original. No respondí. Laura, continuó. ¿Qué tomaría traerla de vuelta? Hice una pausa. No voy a regresar, dije claramente. He aceptado otra oferta, una que valora mi experiencia sin requerir que pruebe mi valor una y otra vez. Exhaló. Entonces preguntaré algo más. ¿Estaría dispuesta a hablar con la Junta este viernes? Estamos conduciendo una revisión de liderazgo. Su perspectiva sería valiosa. Así que ahí era donde se dirigía esto. Sabía que Connor estaba perdiendo el control, pero ahora era oficial. Se estaban preparando para una posible remoción, y acababa de convertirme en el testigo clave. Deborah Lynn era una de las pocas miembros de la Junta que había estado ahí desde los primeros días. Había sido una de las primeras inversionistas de Redline
cuando aún éramos solo Neil, yo y una idea prometedora. A diferencia de algunos de los miembros más nuevos que Connor había ayudado a reclutar, ella entendía el valor del conocimiento institucional. Su disculpa se sintió genuina, pero también estratégica. Sabía que necesitarían mi testimonio para justificar cualquier acción que tomaran contra Connor. Estaré ahí, le dije. El lunes por la noche tarde, mientras terminaba mi documentación para la junta, apareció un mensaje de Slack de un viejo miembro del equipo. Oye, acabo de escuchar de alguien adentro. Connor está desesperado. Sabe que estás detrás de la reparación. Está planeando algo. Algo en mi estómago se retorció porque lo único más peligroso que un CEO fuera de su elemento era uno que se daba cuenta de ello demasiado tarde. El martes a las 7:46 a.m., el mensaje de Slack aún estaba en mi pantalla. Connor está desesperado. Sabe que estás detrás de la reparación. Está planeando algo. Lo miré por un tiempo. Connor era muchas cosas. Impulsivo, inseguro, peligrosamente autoasegurado. Pero no había esperado que retaliara tan tarde en el juego. Debía haber realizado que la junta estaba dando vueltas. Mi acuerdo de consultoría ya había sido compartido internamente. El registro mostraba quién había implementado los parches de estabilización. Ya no había más ocultamiento, pero eso no significaba que no lo intentaría. A las 9:08 a.m. sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego sonó de nuevo y otra vez. Para la cuarta llamada, contesté. Laura, su voz era baja, controlada. No la había escuchado desde el día de mi despido. Connor, creo que necesitamos aclarar el aire. No dije nada. Has demostrado tu punto, continuó. Les has mostrado lo valiosa que sigues siendo. Les has recordado a todos de tu legado. Su voz se torció en la última palabra. No estoy tratando de demostrar un punto, respondí calmadamente. Me pidieron arreglar un sistema que tu equipo no pudo manejar. Hice eso. También te pidieron hablar con la junta el viernes, así que sabía. Eso no me sorprendía. ¿Qué planeas decirles?, preguntó. Eso depende, dije. ¿De qué? ¿Tienes miedo que diga? Hubo una pausa. Luego la máscara se deslizó un poco. Estoy pidiendo una oportunidad de arreglar esto bien. No dejemos que esto se descontrole. Casi me reí. No por crueldad, sino por la pura ironía. Ahora quería reparar las cosas. Después de descartar mis contribuciones, después de llamarme obsoleta y desactualizada, después de cortarme como un vendedor olvidado. Connor, dije uniformemente, has tenido toda oportunidad de liderar con integridad. En su lugar mentiste, cubriste tus errores y casi hundes un producto que apoya cientos de empresas. Esto no se está descontrolando. Esto es responsabilidad. Estoy dispuesto a ofrecer un trato. Eso captó mi atención, pero no por la razón que esperaba. Escucho, dije, cruzando los brazos. Regresas como asesora de sistemas. Título de tu elección, autonomía completa, paquete de compensación ejecutiva. Se lo presentamos a la junta juntos como una muestra de unidad. ¿Unidad? Casi admiré la audacia. Connor, dije lentamente, ¿quieres que salve tu trabajo? No la empresa. No lo negó. Tu nombre aún significa algo aquí, dijo en su lugar. No tires todo lo que construiste solo para probar un punto. Era manipulación sutil enmarcada como lógica, como lealtad, como si yo fuera la que estaba siendo mezquina. Respiré profundo. No estoy tirando nada. Estoy preservando las partes que importan. Y si eso significa decir la verdad a la junta, que así sea. Exhaló pesadamente. Sabes que me van a remover. Sé que van a tomar la decisión que sea mejor para Redline. Y terminé la llamada. El miércoles a las 4:20 p.m., Maya llamó. Está corriendo asustado, dijo. Nos metió a 3 de nosotros en una reunión hoy y trató de hacer que sonara como si la falla del sistema no fuera su culpa. Culpó restricciones heredadas y documentación incompleta. Reflexión clásica, murmuré. Laura, dijo suavemente. Sabes que vas a ser el voto decisivo, ¿verdad? No estoy votando, respondí. Solo estoy diciendo la verdad. A veces es lo mismo. No respondí porque tenía razón. Maya había visto de primera mano cómo Connor operaba. Había estado en reuniones donde él tomaba crédito por el trabajo de otros, donde culpaba a sistemas heredados por problemas que sus propias decisiones habían causado. Su llamada me confirmó que no había cambiado, incluso enfrentando una crisis que él había creado. El jueves pasé la mayor parte del día finalizando documentación. Cada parche que había escrito, cada bypass que había corregido, cada falla que había rastreado de vuelta a las decisiones de Connor. No era vengativo, era solo claro. Los hechos, una línea de tiempo, la verdad. Y mientras terminaba de compilar las notas para mi presentación, agregué una línea final en el resumen. Ningún sistema falla sin advertencia, pero cuando el liderazgo se rehúsa a escuchar, incluso los sistemas más resistentes se rompen. El viernes por la mañana, caminé hacia la sala de juntas en Redline por primera vez en 89 días. 11 personas se sentaron alrededor de la mesa, pulida. Connor ya estaba ahí. No me miró. Deborah Lynn se aclaró la garganta y dijo, Señorita Klein, estamos listos para su declaración. Abrí mi carpeta. La habitación se quedó en silencio y comencé. Me uní a Redline hace
hace 23 años cuando esta empresa era una idea garabateada en una servilleta en un espacio de coworking alquilado. Escribí la primera línea de código para lo que eventualmente se convirtió en nuestro producto central, Secure Sync. Construí la infraestructura de encriptación que mantuvo seguros los datos de nuestros clientes y nuestra reputación intacta. Nadie interrumpió. Incluso Connor se quedó quieto, su mandíbula apretada. Durante años, trabajé tras bambalinas, liderando equipos, resolviendo problemas, escribiendo documentación, parcheando vulnerabilidades antes de que se convirtieran en amenazas. Trabajé tarde, fines de semana, durante feriados porque creía en lo que estábamos construyendo. Pasé una página. En marzo de este año, sin advertencia o discusión, fui removida de mi posición vía mensaje de texto. La justificación, según se declaró, era que mis métodos eran obsoletos y desactualizados. Algunos miembros se movieron incómodamente. Lo que siguió, continué, fue una ruptura completa de la infraestructura más vital de la empresa. No porque el código fuera malo, sino porque nadie se molestó en entender la fundación sobre la que estaban parados. Toqué el reporte frente a mí. 3 protocolos críticos fueron alterados sin pruebas. Los procedimientos de renovación de certificados fueron ignorados. Los handshakes del sistema fueron reruteados a través de módulos inseguros. La documentación fue desactualizada o eliminada completamente. Hice una pausa. Y cuando todo comenzó a fallar, la empresa me llamó de vuelta. Aún no hubo reacción de Connor. Acordé ayudar, no por ganancia personal y no por redención, sino porque creo en la gente que aún trabaja aquí, los clientes que dependen de nuestros sistemas y la reputación que todos construimos juntos. Miré hacia arriba. Pero no ayudaré a reconstruir una empresa que se rehúsa a aprender de sus errores. Débora se aclaró la garganta. Señorita Kleene, ¿está declarando que no continuará consultando con nosotros? He completado mi contrato, dije. El sistema está estable, completamente operacional. He proporcionado documentación detallada para prevenir incidentes futuros, pero no me quedo porque ya no estoy interesada en trabajar para una organización que trata la experiencia como una responsabilidad. Connor finalmente habló. Eso es rico viniendo de alguien que intencionalmente mantuvo partes del sistema sin documentar. Lo miré, calmada, medida. Presenté 3 propuestas separadas para mejorar los estándares de documentación, respondí. Todas fueron rechazadas. Ofrecí entrenar a ingenieros más nuevos. Las sesiones fueron canceladas. Expresé preocupaciones sobre la brecha de conocimiento hace 6 meses en un email enviado a ti y otros 3 en esta mesa. Dejé que eso se asentara en el aire. Si alguien mantuvo al sistema de ser completamente entendido, fue el liderazgo que decidió que lo que no entendían no debía importar. Silencio. Luego James Barton, el miembro de la junta más cercano a Connor, se inclinó hacia adelante. Laura, dijo, ¿qué recomiendas hacia adelante? No dudé. Contraten gente que sepa cómo hacer preguntas, que valore el conocimiento institucional tanto como la innovación. Construyan un protocolo de transición real. Incentiven el compartir conocimiento. Y nunca más asuman que porque alguien es mayor, es obsoleto. Débora asintió. Gracias, dijo. Apreciamos su honestidad. Cerré mi carpeta y retrocedí. Había terminado, pero mientras salía de la sala de juntas, algo me hizo voltear. Connor estaba mirando por la ventana, su reflejo mostrando una expresión que no había visto antes. No era ira o desafío, era comprensión, demasiado tardía y demasiado costosa. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. El sábado, a las 11:24 a.m., llegó la llamada de Débora. Connor ha renunciado, dijo. La junta votó unánimemente para comenzar una transición de liderazgo. Le hemos pedido a Robert que sirva como CEO interino. No dije nada, no me sentía triunfante, solo me sentía libre. Hay una cosa más, continuó Débora. La junta ha acordado implementar su marco de documentación. Lo están llamando el protocolo delegado. Esperamos que nos permita atribuírselo. Sonreí solo un poco. Está bien, dije. Gracias. La renuncia de Connor no me sorprendió, pero la velocidad sí. Los miembros de la junta claramente habían estado discutiendo esto durante semanas, esperando solo la justificación oficial que mi testimonio había proporcionado. Robert Chen, el CEO interino, era el CFO de larga data que había trabajado estrechamente con Neil y conmigo durante los primeros años. Era una elección sólida para estabilizar la empresa durante la transición, pero lo que más me importaba era el protocolo delegado. Durante años había abogado por procesos formales para capturar y transferir conocimiento institucional. Ver que finalmente lo implementaran, incluso bajo estas circunstancias, se sintió como una pequeña victoria. 2 semanas después, comencé mi nueva posición en Greywall Systems, una firma de ciberseguridad conocida por valorar el conocimiento profundo sobre el brillo superficial. Mi equipo consistía en ingenieros en sus 20s y 50s, trabajando lado a lado, intercambiando perspectivas y respeto. Greywall era todo lo que Redline había sido en sus primeros días, una empresa que entendía que la verdadera innovación viene de construir sobre fundaciones sólidas, no de derribar todo lo que vino antes. Durante mi incorporación, mi nuevo gerente dijo algo que no había escuchado en años. No estás aquí para probarte, Laura. Estás aquí porque ya lo hiciste. El CEO de Greywall, María Santos, era una de esas líderes raras que había construido su
empresa, creciendo desde adentro, en lugar de adquirirla desde afuera. Entendía que el talento experimentado no era una responsabilidad que debía ser manejada, sino un activo que debía ser cultivado. En mi primer día, me asignaron a un proyecto que requería exactamente el tipo de pensamiento de sistemas profundo que había perfeccionado en Redline. Pero esta vez, cuando propuse soluciones que podrían parecer demasiado complejas para observadores casuales, mis colegas hicieron preguntas reflexivas en lugar de descartar mis ideas como heredadas. 3 meses después, recibí un paquete pequeño en el correo de un remitente desconocido. Adentro había una tarjeta escrita a mano, una línea: por todo lo que no dijimos mientras estuviste aquí. Gracias. Sin nombre, solo una tarjeta nota, doblada de Redline Systems y una unidad USB etiquetada respaldo de Hazel. El legado importa. Me senté hacia atrás en mi silla y miré por la ventana. A veces la mejor venganza no es el control, es soltar en tus propios términos y saber que la cosa que trataron de desechar era lo mismísimo que los mantenía unidos. Conecté la unidad USB, curiosa. Contenía años de documentación técnica, casos de uso y notas sobre decisiones de diseño. Todo meticulosamente organizado por alguien que había estado prestando atención cuando otros no. Al final había una nota: Laura, sabíamos que este día llegaría. Algunos de nosotros hemos estado guardando copias de todo por si acaso. Tu trabajo no será olvidado y tus lecciones no se perderán. Los que recuerdan. Era firmado por una docena de nombres, ingenieros actuales y antiguos que habían trabajado conmigo a lo largo de los años. Maya, Tomás, Jordan, incluso algunos que habían dejado Redline para otras oportunidades, pero que aún recordaban lo que habían aprendido. Esa noche llamé a Neil. No habíamos hablado mucho desde que se fue, pero sentí que debía saber cómo habían resultado las cosas. Escuché sobre Connor, dijo sin preámbulos, y sobre tu nueva posición. ¿Cómo te sientes? Aliviada, admití. Y un poco nostálgica. Construimos algo bueno, Neil. Lo hicimos, acordó. Y aún está ahí. Eso cuenta para algo. Tenía razón. Redline seguiría adelante, probablemente más fuerte por la crisis que había pasado. Los sistemas que habíamos construido aún protegían los datos de cientos de empresas. Las lecciones que habíamos aprendido, algunas de manera dolorosa, ahora estaban documentadas para que las futuras generaciones de ingenieros las estudiaran. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije. Connor pensó que me estaba echando, pero lo que realmente hizo fue liberarme para encontrar un lugar donde mi experiencia se valora desde el primer día. Esa es la ironía del ageísmo en tecnología, respondió Neil. Piensan que se están deshaciendo de madera muerta, pero lo que realmente están haciendo es regalar su ventaja competitiva a alguien más inteligente. 6 meses después, recibí una invitación inesperada. Redline estaba organizando una conferencia sobre construyendo sistemas resilientes y querían que fuera la oradora principal. Robert Chen había escrito una nota personal. Laura, hemos implementado muchos de los procesos que recomendaste. El protocolo de legado se ha convertido en un modelo para toda la industria. Nos encantaría que compartieras tu perspectiva sobre construir sistemas que duren. Consideré declinar. Había seguido adelante, construido una nueva carrera, encontrado un lugar donde encajaba. Pero luego pensé en todos los desarrolladores jóvenes que estarían en esa audiencia y en todas las lecciones que había aprendido de la manera difícil. Acepté la invitación. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Reconocí muchas caras de mis días en Redline, pero también había muchas nuevas. Cuando subí al escenario, vi a Maya en la primera fila, sonriendo. Hace unos años, comencé. Me pidieron que dejara una empresa que había ayudado a construir porque mis métodos eran considerados obsoletos. Hoy, esos mismos métodos son la base de sus operaciones. Eso no es una contradicción, es una lección sobre la diferencia entre lo que es nuevo y lo que funciona. La audiencia estaba silenciosa, atenta. La tecnología evoluciona rápidamente, continué, pero los principios de construcción de sistemas sólidos, redundancia, documentación, planificación para el fracaso, respeto por el conocimiento institucional, estos no son obsoletos, son eternos. Hablé durante 1 hora sobre la importancia de construir sistemas que pudieran sobrevivir a sus creadores, sobre documentar no solo qué hace el código, sino por qué lo hace, sobre crear culturas que valoren la experiencia tanto como la innovación. Cuando terminé, la ovación fue larga y sincera, pero lo que más me importó fue la fila de desarrolladores jóvenes que se acercaron después, cada uno con preguntas reflexivas sobre cómo equilibrar la innovación con la estabilidad. Una joven ingeniera me dijo: he estado en mi empresa durante solo 2 años, pero ya he visto 3 reorganizaciones grandes donde perdimos conocimiento institucional. ¿Cómo puedo proteger lo que estamos construyendo? Le di mi tarjeta de negocios. Empieza documentando no solo qué haces, sino por qué lo haces, le dije. Y nunca asumas que porque algo es viejo es irrelevante. Mientras conducía a casa, esa noche, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi carrera.
carrera. Había comenzado como una desarrolladora tratando de construir sistemas que funcionaran. Había terminado como una especie de historiadora técnica, ayudando a otros a entender que la verdadera innovación construye sobre el pasado en lugar de borrarlo. En Greywall había encontrado mi lugar, no como la arquitecta veterana luchando por relevancia, sino como una mentora ayudando a formar la próxima generación de desarrolladores sistémicos. Mis colegas venían a mí no solo por soluciones técnicas, sino por perspectiva histórica. Laura, intentamos algo así en 2015. ¿Qué aprendimos? Era exactamente donde necesitaba estar. Un año después del despido, Redline reportó su trimestre más fuerte de la historia. Los sistemas que había construido, refinados con las lecciones aprendidas durante la crisis, ahora servían a más de 1,000 clientes empresariales. El protocolo de legado había sido adoptado por docenas de otras empresas tecnológicas. Connor había desaparecido del ojo público por un tiempo, pero eventualmente resurgió como consultor de transformación digital. Su perfil de LinkedIn estaba lleno de palabras de moda sobre innovación disruptiva y mentalidad ágil. No mencionaba Redline. Maya había sido promovida a arquitecta jefe de sistemas, el puesto que yo había ocupado. Cuando nos encontramos para almorzar, me contó sobre los cambios que había implementado. Tenemos sesiones semanales de transferencia de conocimiento ahora, dijo, y un requisito de que cualquier cambio de sistema mayor debe incluir documentación histórica. No solo qué estamos cambiando, sino por qué el sistema original fue diseñado de esa manera. ¿Cómo está respondiendo el equipo?, pregunté. Al principio hubo algo de resistencia de los desarrolladores más jóvenes. Pensaron que era burocracia, pero después de que evitamos 2 fallas mayores porque alguien se había tomado el tiempo de documentar por qué existía una verificación específica, se convirtieron en creyentes. Era exactamente lo que había esperado que pasara. La experiencia es el mejor maestro, pero la experiencia documentada es una maestra aún mejor. 2 años después, recibí una llamada que no esperaba. Era de un reclutador ejecutivo que representaba a una startup de fintech que había crecido rápidamente, pero estaba luchando con problemas de escalabilidad. Hemos oído sobre su trabajo en Greywall, dijo, y sobre lo que pasó en Redline. Estamos buscando a alguien que pueda ayudarnos a construir sistemas que puedan crecer con nosotros, no que requieran reconstrucción constante. Era tentador. La startup ofrecía equidad significativa y la oportunidad de construir otra arquitectura de sistemas desde cero, pero ya no estaba interesada en probar nada a nadie. Aprecio el interés, le dije al reclutador, pero estoy exactamente donde necesito estar. Y era verdad. En Greywall había encontrado algo que se había vuelto raro en la tecnología. Una empresa que entendía que la experiencia es un activo, no una responsabilidad, donde las decisiones se tomaban basadas en evidencia y experiencia, no en tendencias y palabras de moda. Había aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer por tu carrera es alejarte de los lugares que no te valoran y encontrar los que sí lo hacen. Había aprendido que el legado no se trata de cuánto tiempo permaneces en un lugar, sino del impacto duradero de tu trabajo. Y había aprendido que cuando construyes algo lo suficientemente bien, sobrevive incluso a aquellos que no entienden su valor. En mi escritorio en Greywall, guardé la unidad USB que me habían enviado esos ingenieros de Redline. De vez en cuando trabajaba en un problema particularmente desafiante, la conectaba y revisaba las notas, no por nostalgia, sino como recordatorio de las lecciones aprendidas y los errores evitados, porque al final eso es lo que realmente es el legado, no el código que escribes, sino la sabiduría que compartes, no los sistemas que construyes, sino las personas que enseñas a construir mejor. Y a veces, solo a veces, la mejor venganza no es demostrar que tenías razón, es seguir adelante y construir algo aún mejor.